Hola, hola. Bueno, Buenas noches. aquí Eh, estamos ya. Muy bien, Carlitos. Pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de nuestro Journal Club. Y bueno, pues el día de hoy le pedí al doctor Carlos Rodríguez, todos lo conocemos, él es anestesiólogo pediatra, anestesiólogo cardiovascular, que nos hable acerca de esta categorización del riesgo en procedimientos de hemodinamia. Hoy definitivamente sabemos que la hemodinámica es un procedimiento en el cual la mínima invasión pues, es su principal característica y que la mayoría de nuestros pacientes después de un procedimiento por hemodinámica, desde el punto de vista a lo mejor anestésico, etcétera, pues puede ir a su habitación y de ahí a lo mejor hasta una alta muy pronta. Pero ¿cuándo tenemos que tener en mente que estos casos tenemos que categorizar o priorizar a lo mejor un poquito el riesgo de después de estos procedimientos? Carlitos, bienvenido, muchas gracias, adelante y te cedo la palabra, amigo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias de nuevo siempre por la invitación al Journal. El día de hoy vamos a hablar un poco de categorización de riesgo en procedimientos de hemodinamia. Como bien estábamos hablando, los procedimientos de hemodinamia en las cardiopatías congénitas cada vez van ganando más y más terreno. Y tal vez obviamente no va a llegar el día en el que por completo reemplacen la cirugía cardíaca como tal, pero sí van a ir tomando mayor relevancia y lo hemos visto, la complejidad de los casos abordados va en aumento. Eh, Continúa en evolución nuevos dispositivos, nuevos abordajes, combinación con cirugía abierta también, la cirugía híbrida, y no existe una clasificación estandarizada para medir el riesgo de las intervenciones de nuestras intervenciones en hemodinamia, y al no estar estandarizado, también perdemos desde el punto de vista como prestadores de salud la visión de hacia dónde se va a dirigir nuestro paciente. En el caso, desde el punto de vista del anestesiólogo, es cómo me preparo o cómo sé yo como tratante o como anestesiólogo qué voy a esperar de la intervención que va a realizar el hemodinamista y cuáles son las expectativas que el equipo médico quirúrgico va a tener acerca de dicha intervención, tomando en cuenta todos los factores y todas las variables que involucra el procedimiento hemodinámico. Entonces, la introducción de escalas y categorizaciones nos permite predecir dichos desenlaces. Básicamente, para predecir los desenlaces, prácticamente todos los grupos están tomando tres puntos a tomar en cuenta: el riesgo del procedimiento, la edad del procedimiento, del paciente, perdón, y la vulnerabilidad hemodinámica, que vamos a entender por vulnerabilidad hemodinámica las variables hemodinámicas con las que nuestro paciente se presenta a la sala de hemodinamia, eh, y si estos son pre o post alguna intervención quirúrgica. Además, algunos otros grupos toman en cuenta algunas enfermedades concomitantes como pueden ser cromosomopatías o también el que haya sido pre o post una intervención quirúrgica. Probablemente el primer artículo que motivó o llevó a cambiar el método en el que categorizaban el riesgo es el estudio SHARM. Eh, Dicho sea de paso, la doctora Bergersen es probablemente una de las pioneras en la estadificación del riesgo desde el punto de vista de la sala de hemodinamia en cardiopatías congénitas, tanto en los pediátricos como en adultos. Desde el Boston Hospital, y junto con otras 8 instituciones, presentaron este documento en el año 2011,
que cambió un poco la forma en la que se estadificaba dicho riesgo. Inicialmente, lo que se hacía, y ellos se basaron en esta categorización, habían cuatro categorías de riesgo, de la uno a la 4. Cada una iba aumentando en complejidad. Digamos, estas cuatro categorías, desde el punto de vista metodológico, se hicieron de forma ciertamente bastante empírica. Nomás se tomaron los registros previos de prácticamente 10 años anteriores, y empezaron a ver en cuáles aparecían más efectos adversos. Cuando hablaba un poco de efectos adversos, también hay que recordar que tenemos que definir lo que es un efecto adverso. Y el efecto adverso prácticamente ellos hacen una clasificación si este efecto adverso es bajo, moderado o severo. Y en algunas otras clasificaciones agregan otra categoría que es letal. Eh, pero como pueden observar, hacia la izquierda hay tipos de procedimientos de hemodinamia, desde casos diagnósticos, valvuloplastías, uso de coils o de dispositivos para cierres de shunt y demás, angioplastías con balón, colocación de stent, recanalizaciones y otros procedimientos. Y como pueden ver, la verdad que es bastante limitado los procedimientos que se presentan en esta tabla. Pero una de las cosas que ya se van perfilando desde estos años, desde el año 2011, es, número uno, cómo la edad parece ser un factor que aumenta el riesgo a medida, obviamente, el niño es más pequeño o el caso es más pequeño, el riesgo va en aumento. Otra de las intervenciones es que si el procedimiento es de recanalización, o en el que se van a poner dispositivos, estos tienden a ser de mayor riesgo. Y prácticamente todos los procedimientos que involucran vena o árbol pulmonar, vena o arteria pulmonar, tienden a ser de mayor riesgo que aquellos en los que no se va a intervenir en la pulmonar. Eh, pero deja por fuera muchos de los procedimientos que se hacen en la actualidad. Esto es la otra parte que tenemos que tomar en cuenta acerca de la categorización del riesgo, es qué tan severo o qué tanto involucro tuvo este evento adverso, que va desde no hacer daño, daño menor, daño moderado, daño mayor y daño catastrófico, que resulte en muerte del paciente. Los daños menores, hematomas o arritmias que se resuelven sin intervención farmacológica. Y a partir del riesgo moderado y mayor, prácticamente nosotros tenemos que reforzar a la idea de que va a necesitar una posterior al evento hemodinámico o a la intervención hemodinámica, cuidados postoperatorios especializados en una unidad de cuidados cardiovasculares. Y probablemente una de las cosas que este estudio deja para la posteridad y que se vuelve, digamos, una piedra angular en las clasificaciones posteriores es la estadificación de o de la vulnerabilidad hemodinámica del paciente. Como pueden observar en este cuadro, estas variables hemodinámicas fueron tomadas de parámetros dentro del mismo procedimiento, y el punto de corte para las mismas fue consensado y por lo tanto tomado de manera ciertamente empírica. Pero a posterior se realiza una validación como punto de corte de estos valores
para poder estadificarlos como variables hemodinámicas que pueden dictar en casos posteriores, nos pueden dictar el desenlace de nuestros procedimientos. Y es así como vemos que un índice cardíaco de 2,8 es el punto de corte entre un paciente que puede tener mayor cantidad de efectos de eventos adversos que uno que no lo tendrá. Para cada uno de los valores, saturación, por ejemplo, saturación arterial, el punto de corte es 78 a 95. En el caso de el radio del ventrículo derecho, punto 4, etcétera. Como pueden ver, cada uno de estos valores son valores que también la mayoría son índices, perdón, la mayoría son índices y no así, perdón, y no así valores exactos. Mm. Lo que posteriormente, unos años después, estos datos que prácticamente se forman tres o cuatro grupos importantes de investigación acerca de los eventos adversos en las salas de hemodinamia. Uno de estos grupos se vuelve a publicar en el año 2017 los resultados de las observaciones del registro eh, para los datos de cardiopatías congénitas, pediátricas y adulto. Y como pueden ver en esta tabla, que es prácticamente la del 2011, solo que aumenta las categorías de riesgo de esta forma, separando con mayor detenimiento y como pueden observar, prácticamente dentro de la categoría uno prácticamente salen casi todos los procedimientos, es decir, el único procedimiento que queda como riesgo uno es la biopsia de miocardio. En el riesgo 2 están prácticamente o sea, la mayoría de los procedimientos que se realizan. De hecho, ellos mismos mencionan que el grueso de los procedimientos que se realizan convencionalmente están en categoría 2 y 3 y estos deberían de ser procedimientos que intervienen en hospitales de complejidad intermedia y dejando los procedimientos 4, 5 y 6 o de riesgo 4, 5 y 6 para hospitales o centros en los que tengan mayor intervención. Prácticamente está dejando todos los cierres de shunt en hospitales con posibilidad de tener un área especializada, tal vez no cardiovascular, pero sí de tratamiento pediátrico con conocimientos del posoperatorio o del postprocedimiento hemodinámico. Y además agregó eh, a las, eh, a las variables hemodinámicas que habíamos observado con anterioridad, la caracterización siempre en base a saturaciones y datos del ventrículo, separando ya en esta ocasión aquellos corazones univentriculares de los biventriculares. Y agregó como medida también el aparecimiento o no de un QPQS mayor a 1,3. Entonces, derivado de este estudio, eh, se, se encontró un modelo para predecir los eventos mayores y obviamente se estimó que aquellos de categoría a partir de como les mencionaba anteriormente, a partir de la categoría 4 son procedimientos que tienen mayor riesgo de eventos adversos. En cuanto a la vulnerabilidad y a los marcadores hemodinámicos, aquellos que están por arriba de dos variables hemodinámicas
que están fuera o que son significativas en el corte, también se consideran procedimientos de riesgo. Los univentriculares y aquellos pacientes que tienen condiciones cromosómicas, diabetes mellitus, enfermedades hepáticas, anemia de células falciformes o historia de convulsiones, así como la edad neonatal también se convierte en un parámetro mayor para presentar eventos adversos. Finalmente, en el año 2022, presentaron ahora sí, un paper en el cual hacen una predicción de los procedimientos en cardiopatías congénitas en cateterismo, derivado de toda la información y prácticamente 15 años, casi 20 años de venir observando utilizando prácticamente la misma categorización que se utilizaba desde el 2011 con Charm. Predict hace una categorización de nuevo, ahora en 6 categorías. Lo único que hicieron un poco aquí de diferencia es que no comienzan desde el número 1, sino que utilizan desde el 0 hasta el 5, pero son las mismas 6 clasificaciones que observábamos en el año 2017. Redujeron la cantidad de divisiones en los procedimientos, pero agruparon mucho más procedimientos y eh, además agregaron a los procedimientos de riesgo alto las atrioseptostomía, debido a que la atrioseptostomía en la mayoría de los centros en los que ellos la realizan se realiza a la cama del paciente. Por lo tanto, y agregaron si se puede o no producir como efecto adverso alguna alteración neurológica posterior. ¿Qué, qué se logra observar en Predict? Básicamente es que a mayor categorización de riesgo de procedimiento, pues mayor es el riesgo de efectos adversos. Por lo tanto, las categorías de la 3, de 3, 4 y 5, pues sí se correlacionan con mayor riesgo y por lo tanto mayor atención en el post-hemodinamia. Y las variables hemodinámicas, que son exactamente las mismas que observábamos en los estudios anteriores, aquellos pacientes que tienen más de dos variables hemodinámicas alteradas, pues se correlaciona con mayor aparecimiento de efectos adversos. Y finalmente, las edades menores a un mes o mayores a 19 años también se correlacionan con riesgo. Probablemente una de lo que se observa con cierta eh, facilidad en las gráficas es como el punto de corte de riesgo en el caso de Predict, va subiendo de forma directa con el valor de riesgo. En el caso de la vulnerabilidad hemodinámica a mayor número de variables hemodinámicas, mayor riesgo, pero quiero que se fijen en la parte de la edad, como las edades menores de 30 días, es decir, los neonatos, como bien sabido, aumentan el riesgo, pero los mayores de 18 años eh, parece que van repuntando porque son pacientes que aparentemente requieren más de una intervención o que ya tienen alteraciones pues en el endotelio pulmonar. Dicho sea de paso, y es una acotación que dejan ellos en su estudio, ya en este estudio no se incluyen pacientes para recambio de válvula pulmonar, que parece que va a tener que ser agregado dentro de las categorías de riesgo de PREDICT para futuras intervenciones. Y también quedan un poco como en el aire
los procedimientos que son múltiples. De repente, igual como pasa con las clasificaciones de Aristóteles o como pasa con la clasificación de Reich, eh, el incluir otros procedimientos parece que aumenta el riesgo, pero todavía no se puede afirmar de manera estadística categóricamente. Finalmente, el análisis multivariable que se ha realizado mejora los resultados y sobre todo predice de manera muy fidedigna los pacientes que pueden llegarse a complicar. Nosotros creo que debemos de realizar un registro sistemático de los casos. Creo que no lo hacemos, o no estoy seguro si lo hacemos en nuestras instituciones. De hecho, por lo menos lo diré de manera personal, pero no solemos clasificar el riesgo de los procedimientos que llevamos a las salas de hemodinamia, al menos desde el punto de vista anestésico, y el aumento de la complejidad y el número de procedimientos hará que la clasificación siga modificándose, pero esto no es una salvedad para no iniciar a hacerlo desde este momento. Muchísimas gracias. No sé si Muchas gracias, Carlitos. Pues la verdad es que hoy por hoy ya este tipo de análisis, este tipo de artículos nos hacen ser más objetivos, ¿no? En el tema de qué paciente puede requerir cierto tipo de intervención y estar preparados para esto. Vi afortunadamente por ahí varios hemodinamistas que seguramente les llamó la atención tu charla, y pues me interesaría saber dentro de este punto, qué es lo que ellos toman en cuenta, si se platica desde antes con el grupo para saber hacia dónde va o ya hay como alguna experiencia dentro de tu grupo donde digas, ah, bueno, a ver, este paciente seguramente va a requerir terapia por esta situación, este paciente es potencialmente complicado por esta situación, este paciente tengo que estar preparado para esto, sé que sí lo hacen, pero más bien sí ya hay como estos estándares en los diferentes grupos. ¿Qué me cuentas tú, Carlitos, con ustedes? pues fíjate que en realidad yo creo que no hemos llegado al punto en el que de verdad previo a entrar a sala de hemodinamia hagamos una clasificación tan objetiva del caso. Creo que es lo que sucede, que más bien nos quedamos desde el punto de vista subjetivo y decir, ah, bueno, vamos a ir a, no sé, a dilatar una válvula pulmonar en un niño de 1 año y todos decimos, no, pues sí se puede complicar, hay que tener lista terapia, pero en lo personal no creo que nos sentemos a utilizar un protocolo o categorizar nuestros casos previo a esto. Eh, También creo que puede ser muy útil para, de la misma manera en la que utilizamos Raj, para saber el grado de complejidad que hacemos en nuestros centros, que creo que tampoco es algo, o sea, desde el punto de vista estadístico, creo que es algo que tampoco lo estamos haciendo. Es decir, nadie, por lo menos en mi centro, he escuchado que diga, ah, nosotros la mayoría de nuestros procedimientos utilizamos un predict riesgo 3 no sé. Creo que no sé si alguien en algún otro centro lo esté haciendo. Sí, sí, de acuerdo, yo también creo que, o sea, sabemos, lo manejamos, pero no lo llevamos para lo mejor a la práctica como debería de ser, ¿no? Porque creo que al final de cuentas esto es lo que está escrito, lo que debería de ir guiando también nuestros protocolos, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo para el doctor Carlitos. ¿Qué dicen los hemodinamistas? Hola, Adelante, buenas doctor noches. Orlando Solís. Ah, bueno, Kenneth. Kenneth, ganó Kenneth.
Bueno, Él se animó primero. Adelante, Kenneth, qué gusto saludarte. sí, buenas noches. Perdón que no ponga mi video porque voy manejando, pero vengo escuchando la plática muy concisa, bastante precisa con la información y estoy de acuerdo. La verdad es que no hacemos esto a diario, no es algo que tengamos protocolizado y definitivamente creo que tiene que haber esta previa categorización antes de cualquier procedimiento hemodinámico. Y la verdad es que, por ejemplo, en mi formación, nosotros como residentes del- de hemodinamia éramos los que, digamos, establecíamos esa clasificación más allá del anestesiólogo, pero sí definitivamente tiene que ser una capacidad que tenga el anestesiólogo que pueda determinar y poder predecir, digamos, el riesgo de nuestro paciente. Habitualmente lo hacemos por experiencia, decir, el neonato es prácticamente el procedimiento en el que nos vamos a enfrentar con algo complejo y que seguramente va a requerir una estancia en terapia posterior. Incluso me atrevo a decir, y a lo mejor no me dejarán mentir algunos de los que están por allí, que, por ejemplo, una atresia pulmonar, que le vamos a poner un stent en el conducto arterioso, muchos tenemos digamos, la guía o eh, ¿cómo puedo decir? La forma en que después del procedimiento los dejamos intubados y vemos cómo va evolucionando después para poder retirar el ventilador, pero ya desde el precateterismo podemos tomar en cuenta dejar intubado al paciente y valorar hasta después de cómo evoluciona el retiro de la ventilación mecánica. Entonces, pero no es nada que esté escrito realmente, entonces, todo lo hacemos como muy empírico y claro que se necesita todo este tipo de investigación y análisis para poder hacerlo más objetivamente, definitivamente. Muchas gracias, Kenneth. Orlando, adelante. Hola, ¿qué tal? Igual, excelente tema, a mí me parece importante, pero en aspectos un poquito fuera de la sala. No sé si tenga un poco de sentido, pero obviamente la cuestión estadística creo que es inmensamente importante este score. Sí ayuda mucho a tratar de transmitir la idea de qué se está haciendo en el centro, qué tipo de casos están trabajando. Y en un segundo punto, el poder establecer esta línea de comunicación con otros servicios que en ocasiones tal vez no tengan una idea completa de las patologías, de lo que se va a hacer en la sala en ese momento, pero que de esta manera se puede decir fácilmente o qué esperamos que pueda llegar a pasar, qué riesgos podemos llegar a tener, sin dejar al lado, obviamente, el individualizar el caso, el platicar de qué esperamos que pase en el procedimiento. Digo, yo soy un poco, no sé si exagero, ¿no? De fatalista tal vez, y cuando entramos a una sala siempre yo soy trato de transmitir la idea de que este paciente se puede parar, bla, y tú te quedas, hasta dividir papeles para la reanimación, o sea, generar esta idea en el ambiente de que la probabilidad de que pase algo riesgoso es muy alta, y con estos scores, pues tal vez podemos transmitir esa idea un poquito más fácil. Yo sí difiero un poco en la utilidad para el hemodina, o sea, como dice Kenneth, ¿no? De cuando eres residente y estás tratando de trabajar, establecer un score, para el hemodinamista tal vez solo no tenga una ventaja, así como para ustedes es el RAX, creo yo. O sea, ustedes conocen los riesgos que van a tenerse con este caso particularmente. Ustedes saben qué es lo que puede llegar a pasar. Tal vez la experiencia también lo va forjando un poquito. Y veo yo, por ejemplo, los scores y en uno de ellos habla de valvuloplastías, por ejemplo, aórticas en pacientes. Entonces, en algunos scores manejaban en el PREDICT, no, porque en el PREDICT ya lo pasan hasta el último riesgo, pero en unas ocasiones hasta lo dividían, ¿no? Menores de 30 días y mayores de 30 días. Y para mí una valvuloplastia aórtica, en lo personal, me parece, o sea, riesgosa, tenga la edad que tenga el paciente.
no importa, inclusive a final de cuentas lo veo de esa forma. Y no porque sea menor de 30 días, estamos esperando que el paciente salga intubado, no salga intubado, pero a final de cuentas lo tenemos en este concepto de que un riesgo o de que tiene un riesgo alto durante el procedimiento. Entonces, a final de cuentas, creo que sirve mucho para transmitir, pero para nosotros pudiera llegar a ser, pues no innecesario realmente, pero ayuda a que con el resto de los servicios tengamos una idea clara de cómo se va a manejar el paciente, ¿no? En sala. Claro. Sí, de acuerdo. Tienes razón en el aspecto, a ver, el RAX dice que el Blaylock, ¿no? Pues es un RAX 3, ¿no? Y de repente hay quien dice, es que solo es un Blaylock, pero no, al final de cuentas es un Blaylock, ¿no? Entonces, así justo como bien lo manejas, o sea, la estadística dice que una valvuloplastía aórtica, pero pues al final de cuentas creo que dependiendo mucho también del centro y de todo esto, las cosas pueden ir modificándose, ¿no? El doctor Bolio pregunta, ¿este cálculo de riesgo modifica el método anestésico? Y dos, ¿los cálculos de riesgo anestésico incluyen solo el diagnóstico o también el tipo de procedimiento? Eh, bueno, en ese sentido, probablemente el tener la categorización no modifique la conducta anestésica, porque es un poco lo que están hablando los compañeros de hemodinamia y creo que es lo mismo que pasa en cirugía. No cambia mi conducta anestésica porque sea un RAC 1 a un RAC 3, es decir, los cuidados anestésicos que se brindarán serán los específicos para cada procedimiento. Claro. Igual, de la misma manera, no cambia mi conducta anestésica si un paciente va para una valvuloplastía aórtica o para un cierre de conducto arterioso por hemodinamia. Los cuidados anestésicos finalmente son acordes al procedimiento y no y al paciente que uno tiene enfrente, no a la clasificación. Más bien yo creo que un poco el sentido de hacer estas categorizaciones es también poner en contexto no solo a la gente que está dentro del procedimiento, sino al equipo que va a recibir al paciente. También, y es otro aspecto que se vuelve importante, eh, a todo este andamiaje que soporta al paciente con cardiopatía congénita. De alguna manera yo le tengo que explicar a, al administrador que no es lo mismo tener a un paciente para una valvuloplastía aórtica que a un paciente para un conducto arterioso. Entonces creo que ahí, como decía Orlando, se vuelve un poco importante el fuera de la sala de hemodinamia, estos números, estas estadísticas. De acuerdo. La doctora María Esther Santillán nos pregunta, muchas gracias, me parece muy interesante la categorización de riesgo, particularmente en los neonatos sometidos a procedimientos hemodinámicos. Creo que en la medida de que apliquemos estas escalas podrán estudiarse otras variables de estudio. Sí, completamente de acuerdo, doctora. Orlando, adelante. No, tocando un poquito el punto que dijo Carlos de si él utilizaría o haría algo diferente, bueno, más bien lo que preguntó el doctor Boleo, tal vez si realmente la escala tuviera la fuerza que tiene otras, sí planearías tener infusiones de ciertos aminas o planear en que el paciente saliera intubado, no sé, o sea, digo, porque me imagino que en un conducto nadie piensa que el paciente va a salir intubado, que va a requerir pasarle adrena, que hay que tener el desfibrilador listo. No sé, o sea, digo, viéndolo tal vez un poquito crudo, ¿no? No sé qué piensas ahí, Carlos. No, definitivamente, o sea, eh, yo creo que si bien hacemos de manera empírica esta estratificación del riesgo por procedimiento, yo creo que, y aquí es donde para mí como anestesiólogo se vuelve un poco más objetiva esta escala, y creo que es donde le debería de dar un poco más de peso, es en la vulnerabilidad hemodinámica. Los valores, si de alguna manera nosotros pudiéramos tener un índice cardíaco previo al procedimiento,
si nosotros sabemos parte de la saturación sistémica o la saturación, la mezcla de saturación venosa, creo que estos valores desde el punto de vista hemodinámico sí se vuelven clínicamente relevantes cuando tú empiezas a sumar la vulnerabilidad de tu paciente frente a un procedimiento próximo a realizarse. No sé, o sea, creo que esto lo hacemos muy frecuentemente, pero no lo ponemos en una balanza, en un peso como tal. Yo creo que viendo estos valores hemodinámicos y sabiendo estos puntos de corte, si nosotros sumáramos de manera rutinaria y dijéramos, ah, tenemos tres, tenemos dos de dos puntos de vulnerabilidad hemodinámica, creo que si lo hiciéramos con mayor frecuencia, eh, probablemente sí tendríamos un poco más de predicción en los desenlaces que vamos a hacer. Creo que toma mucha relevancia con el paciente crítico eso. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, no sé si tengamos algún otro comentario, duda, pregunta. Muy bien, pues Carlitos, algo con lo que quieras cerrar de la sesión del día de hoy, amigo. No, yo, la verdad que no mucho, no tengo nada que cerrar, nada más que yo seguiré abogando porque yo sé que estas escalas de repente son un poquito tediosas, pero pienso que cuando estandarizamos las cosas es mucho más fácil de reproducirlas y de conseguir mejores resultados. Es nada más un pensamiento que yo creo que se debe de seguir. Por supuesto que no tienen tanta fuerza en este momento, pero pienso que es uno de los rumbos a seguir. Sí, completamente de acuerdo. Sí, yo también creo que siempre el punto de estadificar, de protocolizar, de predecir, ¿no? Porque al final de cuentas, como dicen, cualquier paciente puede ser diferente al otro, aunque sea muy similar al diagnóstico, pero al final de cuentas todo esto suma, ¿no? O sea, al final de cuentas es una forma de planear un procedimiento, de planear un paciente. Y bueno, pues lo ideal sería que todo saldría o saliera perfecto, ¿verdad? Pero después de ahí, pues sí, siempre es importante, porque el día que algo pase, vas a decir, híjole, este paciente caía en este riesgo y a lo mejor no pude verlo, ¿no? Y bueno, pues sí, dice el doctor Bolio justo eso, ¿no? Muy útil para no menospreciar las variables, aún en los procedimientos de riesgo que son bajitos y de rutina. Muy bien, Carlitos, pues te agradezco mucho estar hoy con nosotros. La próxima semana, siguiendo un poquito el tenor de la anestesia cardiovascular, la doctora Luz del Carmen Velázquez nos presentará. Ya les comentaré por ahí el tema. Les agradezco mucho a todos y nos vemos la siguiente. Muchas gracias, Carlitos. Buenas noches a todos. Hasta luego, bye.